Buenas, ¿cómo va? Solucionando unos problemitas de memoria interna del celular, de la computadora también. Vamos a pasar otro video y vamos a ver a Mesopotamia. Video anterior habíamos visto todo lo que fue Egipto, el libro de Parla Ortiz, capítulo 3 y 4, el reino antiguo y primer periodo intermedio, periodo Tinita también. Y ahora vamos a ver la misma, temporalmente nos ubicamos de la misma manera, pero en Mesopotamia. En el capítulo 41 del cuadernillo de actividades, que si no saben cuál es el cuadernillo de actividades, está dentro del blog que dejo el link en todos los videos. En la página 41 tenemos un ejercicio para ubicar temporalmente tanto en Egipto como en Mesopotamia, a los temas que vamos a tratar, tanto periodo Tinita, reino antiguo, primer periodo intermedio, como en Mesopotamia, que hoy vamos a tratar los tres periodos protodinásticos, son tres, 1, 2 y 3. La dinastía de Akkad y la tercera dinastía de Ur. ¿De qué le estoy hablando? Bueno, le estoy hablando de todo esto lo vamos a sacar del libro de Liberani, de Mario Liberani, que se dedica a Mesopotamia, capítulo 6, 8 y 9. El capítulo 6 va a tratar la Mesopotamia protodinástica, el capítulo 8 el imperio de Akkad y el capítulo 9 la edad neo-sumeria. Estos son los nombres de los capítulos. Vamos a meterle pata, así no se hace largo. Una advertencia, yo tenía los mapas Mesopotamia con todo marcado, pero los tiene Luca. Un saludo para Luquita, que los iba a usar para rendir, no sé si rindió o no terminé hablando. Así que si es este video, cómo me secuestraste los mapas, boludo. Los mapas, los resúmenes. Pero bueno, vamos a ver cómo la chamullamos acá. Bueno, arrancando por el capítulo 6 de Liberani, como dijimos, Mesopotamia protodinástica, temporalmente nos vamos a ubicar desde 2900 al 2350. Esta Mesopotamia tuvo tres protodinastías. La primer protodinastía, 2000 al 2750. Esto según la temporalidad marcada por Mario Liberani. Segunda protodinastía, 2600-2450. La tercera, 2450-2350. ¿De qué les estoy hablando, no? Porque uno está tirando año, nombre. Estos tres primeros periodos protodinásticos, el autor dice que van a ser homogéneos. O sea, tienen características de que hay homogeneidad entre estos tres. Va a aparecer algo que se denomina policentrismo. ¿Qué es el policentrismo? Estas protodinastías van a estar conformadas por ciudades-estado similares. Todas estas van a ser similares y van a competir entre sí. Va a haber un aumento significativo de población en la zona de la llanura, en la zona sur mesopotámica. Tenemos el mapa en blanco, nos estamos refiriendo a esta zona. Ahora después vamos a ir viendo las ciudades y eso. Y posteriormente, en este desarrollo en el sur de la Mesopotamia, va a producir un desplazamiento al norte. ¿Por qué? Porque va a empezar a haber dificultades de características hídricas, o sea, el tema del agua. Y toda esta zona va a haber un proceso en las tierras de salinización. ¿Qué quiere decir? Ahí agarro otro mapa marcado. Salinización, que ya la tierra no va a dejar de servir. Vamos a ver, un poquito para arriba, ahí va. Bueno, yendo al protodinástico 1, esta va a ser el Liberani la define como una repropuesta del sistema. Frente a todo este proceso de salinización, esta problemática, ¿no?, que se van a ir yendo al norte. Como dijimos, van a surgir una serie de ciudades van a tener un tamaño similar, toda esta serie de ciudades. Los estados se dice que es una especie de estados comarcales y va a surgir
Y cada ciudad va a tener un templo con un dios. Atención a esto. ¿Por qué? Porque se va a fomentar de que la ciudad es el orden y afuera es el caos. Dentro de la ciudad estamos, digamos, en la civilización y afuera es la barbarie, digamos. El templo va a ser el organizador de las ciudades, como lo veníamos explicando desde que el templo surge como su función va a ser administrativa, y se van a mostrar dos estatus sociales, el de campesinos libres y el de especialistas, campesino libre que trabaja la tierra, especialista dedicado a tiempo completo a sus especialidades. Aunque Liberani redefine esto y dice, o sea, define el grado de libre o no por si poseen medios de producciones o no poseen medios de producciones. Atención a, como decía, siempre cuando leemos un autor hay que ver de qué corriente proviene, en qué cree, ¿no? Porque, claro, mira, como puse en el resumen que estoy mirando, Liberani pertenece a la corriente de materialismo histórico. Por eso dice esto, ¿no? Y habla de los medios de poseer medios de producción o no. Que eso es lo que define ser un ciudadano libre o no. Bueno, vamos a seguir con el protodinástico 1. La ciudad, como dijimos, dominada por el templo, y ya se presenta un pequeño núcleo militar que va a empezar a imponer cohesión. Liberani como que no aclara bien, como que complica el rol de la iglesia como Estado. Dice que sí hay una tributación, hay un sistema estatal, o por lo menos tiene características estatales, aunque no es claro del todo. Eso los invito, como le digo siempre, a leer el capítulo y a ver qué opinan. Hay que marcar que en Mesopotamia va a haber una diferencia entre el sur y el norte. Estas diferencias son, como dijimos, unas diferencias marcadas de carácter ecológico, por todo esto de la salinización. Y va a aparecer algo, van a empezar a entrar los llamados los sumerios a la Mesopotamia. Estos sumerios van a estar vinculados al desarrollo comercial de la ciudad de Uruk y Ubaid, y los sumerios en el sur y los acadios en el norte. Uruk y Ubaid, vamos a ubicar, qué pobreza, ¿no? Uruk acá, Ubaid está marcada. Ahí la vamos a ver yo ahí y le vamos a decir. Y bueno, esta entrada dijimos, por el norte nos vamos a encontrar con los acadios y en el sur con los sumerios. Esta mezcla lingüística se va a hacer presente en la Mesopotamia ya en el protodinástico 1. Pasando al protodinástico 2, para el año 2600, va a surgir el primer palacio. Importante marcar esto del protodinástico 2. Hasta ahora habíamos explicado el templo y la función del templo. Acá aparece este órgano directivo que se destaca del templo, se desprende del templo. Aunque no hay evidencia concreta, dice el autor, de por qué surge, pero puede ser por el bajo rendimiento que se va a producir en las ciudades, y estas, al buscar nuevas tierras, se va a producir guerra por la obtención de estas. Y claro, el templo va a necesitar un brazo armado. Entonces ese brazo armado que encabece las guerras y los conflictos, de ahí va a salir el palacio, ¿no? El primer palacio. Para llevar a cabo la guerra, el palacio va a cobrar su propio cuerpo y se empieza a separar el templo, como venimos diciendo. Liberani ahí toca el tema y ahí empieza a hablar de un rey laico, pero solamente se señala la separación, porque en verdad el rey siempre va a ser el principal sacerdote. Así se puede decir que el templo va a conservar la primacía ideológica, cumpliendo las funciones de culto, y el palacio la función operativa. Ahí está bien marcada la diferencia entre ambos, ¿no? Bueno, el palacio se va a conocer como la Casa Grande, se va a establecer una relación de dependencia y tributación con los demás, y el rey va a adquirir un cierto sustento mítico, digamos. Cada ciudad principal va a decir que su dios principal le va a seguir al Lil. Esto lo podemos hilvanar, es relacionado, si nos vamos a Egipto,
con el tema de los gnomos, ¿no? Que cada gnomo quería elevar sus propias creencias. Los templos van a organizarse como una familia y cada miembro de la familia real va a tener un templo a su cargo. Esto, ¿qué va a pasar? Le va a dar un gran poderío económico a través de estas tierras que van a poseer, obviamente. Si tenemos las tierras, tenemos los medios de producción, ¿no? Bueno, pasando al protodinástico 3 para el 2450, ya van a aparecer palacios en toda Mesopotamia. El protodinástico 2 aparece el primer palacio, pero el protodinástico 3, la diferencia, aparecen en toda la Mesopotamia. Como ya vine diciendo, esta dirigencia laica va a hacer hincapié en los dotes humanos, en la fuerza, en la justicia, y va a haber una coordinación en conjunto entre el palacio y el templo. Los palacios van a tener una fuerte influencia sobre las aldeas, convirtiendo a estas en autosuficientes y van a actuar como terratenientes. De hecho, se van a originar, acá aparece el famoso escribano, me parece, se van a originar las primeras ventas de tierras, apareciendo los agrimensores y los tasadores. ¿Qué van a hacer? Le van a dar un valor determinado a estas tierras. Con esto, ¿qué pasa con la propiedad familiar? La propiedad familiar se va a transformar en mercancía por primera vez en historia. La población va a seguir siendo libre de alguna manera, pero va a haber una diferenciación social más acentuada, va a surgir una clase más beneficiada, esta clase de especialistas se va a llamar los dependientes del templo, y se van a diferenciar, por supuesto, con los productores de alimentos, van a estar más arriba que los productores de alimentos, que los mulos, podemos decir, de la época. El campesino, ¿qué va a pasar con todo esto? El campesino se va a empobrecer, se va obligado a vender las tierras, y al vender estas tierras va a producir que la organización genere servidumbre. ¿Servidumbre por qué? Porque la va a generar por la obtención de deuda de estas personas. O sea, es increíble, ¿no? Cómo ahí empieza a aparecer el sistema y cómo empieza a empobrecer al campesino. Bueno, volvamos al tema. Una novedad del protodinástico es que estos detalles, ¿no?, del protodinástico, para agregar, para tener en cuenta, están buenos. Aparecen los textos administrativos, aumentan cada vez más los excedentes. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con un sistema más organizado, más evolucionado, pero, punto negativo para mí, que va a favorecer más a las clases dominantes. Otro punto con el tema ideológico, lo ideológico va a afectar la relación del rey con su población, ya que el rey va a ser el administrador delegado en nombre del dios Enlil. La pluralidad de dioses en Mesopotamia y la necesidad de todas las ciudades en querer elevar a su propio dios por encima de los otros, van a hacer formar distintas teologías, ya que todo cambio de poder tiene que contar siempre con una justificación ideológica. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estoy diciendo con esto? Esto va a abrir camino para que se formen realezas únicas, porque van a elevar a sus propios dioses, van a conformar sus propias ideologías, no va a haber una homogeneización religiosa en toda Mesopotamia. A ver si ahí lo puede, digamos, traducir un poco, ¿no? No lo quiero hacer, viste, tan leído el resumen. Bueno, como venimos diciendo, los estados comarcales, cada estado comarcal va a tener su propia dinastía local. ¿Y qué va a representar las obras del rey? Las obras del rey siempre se van a presentar como la realización de la voluntad divina, eso grábenselo. Lo administrativo siempre se va a subordinar al templo. Las funciones del rey va a ser administrar la economía y este sistema redistributivo que estuvimos explicando. Y otra obligación del rey, defender a su población de todos sus enemigos. ¿Qué pasa si hay una buena cosecha? Se debe al dios. Y en la guerra el mando lo va a tener el rey en tierra, digamos, pero el resultado va a depender del dios vencedor. O sea, se enfrentan dos estados comarcales. El que
el que triunfa quiere decir que el dios de ese estado va a triunfar sobre el otro dios y enseguidamente el otro estado comarcal va a tener que venerar, digamos, al dios vencedor, ¿no? Porque fue un acto de realización divina, digamos. Bueno, dijimos, el rey representante humano del dios va a necesitar y va a adquirir unas características de fuerte, capaz, así lo van a reflejar las fuentes y las primeras inscripciones reales, y como había mucha desigualdad, es necesario la justificación religiosa, ¿no? ¿Cómo se justifica esa desigualdad o cómo le decimos a los muchachos, a los campesinos, sigan cagando de hambre? Bueno, la excusa perfecta, la justificación religiosa. ¿Por qué? Porque los campesinos van a tener a la élite y en realidad van a creer que van a estar manteniendo a las divinidades, ya que el rey va a comenzar después también a divinizarse, creo que se dice. Y obviamente no hay duda de que el sistema, como era en un inicio recíproco, ya no lo va a hacer, va a dejar de ser recíproco. Bueno, ¿qué pasa con la hegemonía y todo lo que venimos hablando y los conflictos entre todos estos estados comarcales? Bueno, el afán de la hegemonía pasa al pensamiento de dominio universal. Ahora empezamos a hablar de dominio universal y en ese momento, bajo el saber de que el mundo se extendía desde el mar inferior, que va a ser el Golfo Pérsico. Este era el dominio de todo el mundo para los habitantes de esta zona mesopotámica. Del Golfo Pérsico al Mediterráneo. Porque obviamente imagínense que ellos no entraban a Google y miraban el mapa, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y bueno, con esta ideología va a surgir un personaje que se tienen que recordar llamado Lugalzagesi. Lugalzagesi con Z, con doble G, a lo último con doble Z. Este Lugalzagesi va a conquistar Uruk, que ya lo marcamos antes, acá pegadito al Golfo Pérsico. Y se va a autonombrar rey de varias ciudades en la zona de la Baja Mesopotamia. Esta va a ser una de las primeras hegemonías que se dice que van a dominar a todo el mundo conocido, ¿no? Como lo marcamos recién. Aunque en realidad en la práctica el Lugalzagesi no va a dominar a todo el mundo conocido. Él va a decir que sí, pero no lo va a conquistar. Sino que, es más, en las fuentes los comercios con otras zonas más lejanas, él los va a hacer figurar como tributos, pero en realidad eran intercambios comerciales. Pero lo que sí va a hacer es unificar la zona de la Baja Mesopotamia, y va a aparecer acá una fuente muy reconocida llamada las Reformas de Urukagina. Estas fuentes están en el cuadernillo, véanlas, porque estas épocas está bueno compararlas continuamente con las fuentes. A ver dónde tenemos, como por ejemplo el periodo protodinástico, los podemos analizar a través de la Reforma Urukagina y otra fuente llamada la Estela de los Buitres. Esto es algo interesante. Aquí, a partir de la comparación con esta fuente, podemos explicar los protodinásticos. Bueno, sigamos con Lugalzagesi. Bueno, como dijimos, Lugalzagesi van a aparecer las reformas de Urukagina, van a aparecer unas problemáticas con el tema de la venta de tierras y la esclavitud, que explicamos hace un rato, estos campesinos que se endeudaban, ¿no? Y con esta reforma Lugalzagesi va a crear una válvula de escape para estos campesinos que consiste en ¿qué? En devolverle las tierras a los campesinos, capo Lugalzagesi, ¿eh? Al mismo tiempo, ¿se acuerdan de los acadios que se ubicaban en el norte, los sumerios en el sur? Van a llegar los acadios, se van a ubicar los acadios en el norte de la Mesopotamia. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una somatización, la Mesopotamia se va a ir somatizando. La lengua acadia, la lengua de lo del norte, se va a imponer sobre la cultura sumeria, que está poco a poco se va retrayendo para que siglos después termine desapareciendo y predomine la lengua acadia. Y bueno, para finalizar con Lugalzagesi y con los periodos protodinásticos, estos tres periodos protodinásticos,
este rey que devuelve las tierras a los campesinos, va a terminar siendo derrotado por Sargón de Akkad, memorícenlo. Cuando es derrotado por Sargón, finalizan los protodinásticos y vamos a arrancar con el Imperio de Akkad y con el capítulo 8 de Liberani. Bueno, el Imperio de Akkad temporalmente lo vamos a ubicar en el año 2335 al 2200. ¿Qué va a pasar acá básicamente? Se va a unificar la Alta y la Baja Mesopotamia. Esto lo va a llevar adelante Sargón, el vencedor del Uarzajesi, el rey de Akkad. ¿Representativo de quién? Del pueblo acadio, él venía del norte. Y desde el norte es donde se va a producir esta unificación de Alta y Baja Mesopotamia. Liberani ahí ya empieza a presentar la idea de algo denominado ideología imperial. ¿Qué es esta ideología imperial? Una idea de imperio universal, como venimos diciendo, dominación de mar superior, mar inferior, Golfo Pérsico a Golfo Mediterráneo. Si voy muy rápido van para atrás, muchachos de YouTube esto. Bueno, ¿qué significa? Como dijimos, el dominio de los dos mares. Esto va a ser una cuestión ideológica, porque él tampoco va a controlar todo Mesopotamia, solamente lo va a controlar comercialmente, no territorialmente, las rutas comerciales, ¿no? Luego de Sargón, otro rey muy importante va a ser Naram-Sin. Naram-Sin se va, creo que era el nieto de Sargón, chequenlo, se va a caracterizar por llegar, él sí, un dominio territorial más marcado, va a destruir la ciudad de Mari. A ver si tenemos Mari, tengo todos los mapas, sí, Mari lo ubicamos acá. ¿Ven? Seguimos por el Éufrates subiendo y en esta curvita tenemos a Mari. No sé si hizo foco la cámara. Esto va a afectar a la Mesopotamia, porque la intervención en Mari va a hacer perder rutas comerciales, ya que va a ser algo como una tenaza, porque van a destruir Mari y la ciudad de Elan. ¿Por qué tenaza? Elan la encontramos acá, y a Mari la encontramos acá, y va a quedar como media encerradita esa zona de Mesopotamia. Al mismo tiempo, Naram-Sin va a divinizarse, va a marcar una división con el templo, él se va a autoproclamar Dios de la tierra y dueño de todo. El Naram-Sin, iba a decir una mala palabra, el capo number one. ¿Y qué pasa? Al hacer esto, Naram-Sin ideológicamente en el futuro va a ser considerado como el rey malo y se lo va a comparar ¿con quién? Con su antecesor Sargón. Con Sargón. Sargón, que va a ser considerado el rey bueno. Liberani va a plantear que la caída de Naram-Sin de todos modos se produce mucho tiempo después, cuando lleguen unos personajes llamados los Gutis. Los Gutis se van a asentar en la zona, en el norte de Mesopotamia. ¿Y qué va a permitir? Los Gutis no van a intervenir tanto en el sur, y el sur de a poco va a ir recuperando su autonomía. Esta nueva, volviendo a lo que es Sargón y Naram-Sin, esta nueva concepción de la realeza impuesta por Sargón, que en vez de sagrada administrativa se va a poner en heroica y guerrera, va a dar la idea del imperio protoimperial, con una primera fase de expansión al sur, que vence al Uarzajesi, rey de Uruk, como ya dijimos, y al resto de los sumerios. Sargón se va a proclamar su soberano, pero sigue enfrentando con los reinos de la zona del mar superior. Mari dominaba la ruta comercial y Sargón realiza una segunda fase de organización comercial junto a Naram-Sin a la cabeza, en el que se extiende y controla el mar superior, y el imperio es donde ahí va a haber su máxima expansión. Luego vamos a ver una tercera fase para los sucesores, y acá hace realidad el dominio territorial de mar a mar, después de que reine Naram-Sin, y el imperio va a reducir sus dimensiones
habiendo una crisis de consolidación de los reyes hasta llegar al fin, como dijimos, por los gutis. Esta es los reyes más importantes, Naram-Sin, Sargón, la invasión de los gutis marcando el final del Imperio Akkad. Ese es el recorrido del Imperio Akkad. Ahora vamos a ir a la estructura y a la gestión del Imperio Akkad. Estoy siguiendo el armado del capítulo de Liberani. Él te tira subtítulos y te va... no lo homogenicé, digamos. De historia de Akkad, ahora vamos a la descripción, estructura y gestión del imperio. Chequeo acá abajo. Sí. Estructura y gestión del imperio. Bueno, como dijimos, ideología imperial, Dios Enlil, concede al rey el dominio, la acción militar un factor crucial, de esa acción militar, como dijimos, nace la idea de rey fuerte y vencedor, lo central no son los dioses, sino la fuerza heroica del monarca, no como antes, que el éxito era por mandato divino, sino que el monarca toma más importancia. Por eso esta importancia del monarca va a perturbar lo ideológico y lo religioso en el sur mesopotámico, en una zona que la verdad que hasta ese momento era muy plural, no era demasiado homogénea, había distintas creencias. Como dijimos, vamos con Naram-Sin. Naram-Sin se va a proclamar rey fuerte, dios de su tierra, un rey innovador. Akkad va a imponer un control comercial, como dijimos, fuera de Mesopotamia. ¿A través de qué? Va a tener ensis en todas las ciudades, ensis locales, que estos van a conservar una cierta autonomía, pero sí van a ser dinastías subordinadas. No son gobernantes, no son como en Egipto, como los nomarcas que tomaron poder. Lo bueno que, bueno, punto aparte acá, Akkad va a generar una asistencia, el imperio de Akkad va a generar una tendencia como centro político, y la salinización de suelos en el sur va a hacer que todos se dispersen hacia el norte, y los sumerios sean un grupo lingüístico apartado y no sé si superado o suprimido por los acadios, por los del norte. Como dijimos, Naram-Sin, que hacía el efecto gancho, que se apodera de Elam y... no recuerdo la ciudad. Elam y Mari, va a aislar comercialmente, va a destruir el circuito comercial de Akkad, la circulación de mercancías se va a interrumpir. ¿Y Akkad qué hace a todo esto? Bueno, vamos a centralizar las tierras para generar, para producir. Y bueno, hasta que llegue el final del imperio, en que Akkad logra ampliar sus horizontes, hasta que invaden los guti. Bueno, esto es suprimido, el imperio de Akkad, espero que lo hayan entendido. Creo que lo que hay que tener en cuenta son los cambios de la ideología, ¿no?, imperial. Sargón y Naram-Sin los más importantes, los reyes más importantes. La interrupción de los guti que marca el final de estos, y la idea que construyen los sacerdotes en un futuro de rey bueno y rey malo, Sargón representando al hombre nuevo y Naram-Sin al arrogante. ¿Por qué? Por todas las autoproclamaciones que mencionamos de Naram-Sin y la separación de los viejos dioses mesopotámicos. ¿Por qué? Se autodiviniza. Esto fue condenado por los sacerdotes y mencionando el castigo divino. Incluso en el futuro va a haber unas escrituras contando historias y diciendo, bueno, las acciones malas, Naram-Sin, las acciones buenas, el rey Sargón. O sea, Sargón hace caso a los presagios divinos y Naram-Sin no. ¿Qué pasa con estos reyes de Akkad? Y otra cosa importante, se van a transformar en modelo de comportamiento
para sus sucesores mesopotámicos, contribuyendo ¿a qué? A unificar Mesopotamia. El reino de Akkad, por primera vez en la historia mesopotámica, contribuye a esa unificación y a esa imagen de ideología universal. Se va a formar un mapa central, centrando a Mesopotamia, rey de las 4 partes del mundo, que es un título que va a quedar para todos los reyes que vienen con ambiciones universales. Y hay algo que se llama rey de Kish, que se va a llamar, que significa rey de la totalidad. Acá terminamos capítulo 8, espero que lo hayan entendido. Ahí en el medio se puso ahí media movida la cosa. Y vamos a pasar al capítulo 9 de Liverani. El capítulo 9 se llama la Edad Neosumeria o el Renacimiento Sumerio. Temporalmente lo ubicamos, son 200 años nada más, 2200, 2000, muy fácil de recordar. Obviamente, bueno, como decimos siempre, hay que saber los años que ubicarse temporalmente. Recuerdo, página 41, podemos hacer este cuadro que está muy bueno para ir uniendo también al mismo tiempo con Egipto. ¿Qué va pasando en Egipto y qué va pasando en Mesopotamia? Está bueno entenderlo. Y bueno, arranquemos, así no se nos estira mucho el video. ¿Qué podemos decir de la Neosumeria? Periodo breve, 200 años. ¿Se acuerdan que dijimos que los Guti invaden al reino de Akkad por el norte? Esto hace que el sur recupere su autonomía poco a poco, porque los Guti tampoco se metían demasiado. Y además que no se metían demasiado, había menos impuestos fiscales en el sur. Gudea se va a llamar el rey, ese va a ser el rey de los Guti que más se va a destacar. ¿Por qué? Por su oficio de constructor y buen administrador. Luego de él va a llegar en el sur el rey llamado Utukegal, rey de Uruk, de la ciudad de Uruk. ¿Y qué va a hacer? Va a expulsar a los Guti. Nos vimos los Guti, chao Guti. Eso va a ser Utukegal. Otro para tener en cuenta, otro rey que lo va a reemplazar Utukegal, Urnamo. Urnamo se va a nombrar rey del periodo llamado Ur III. ¿Qué va a pasar en Ur III? Vamos a pasar de la idea de imperio universal a regional. Ur III va a concentrar un dominio en Mesopotamia central. Y para él no va a ser prioridad expandirse como a los reyes anteriores. ¿Cómo cambia todo? Mesopotamia central. Los Sensi, ¿qué eran los Sensi? Los Sensi eran los gobernadores locales, se puede decir. Los van a seguir siendo, pero ya no van a ser dinastías locales, sino que van a provincializarse, se van a dividir en provincias. Esto va a tener que ver con cuestiones organizativas y administrativas. Todos los a dedo a través del rey. El rey va a tener un control fuerte. Este rey Urnamo va a plantear varias reformas. Dentro de ellas, detalle para que tengan en cuenta, va a reformar el código de leyes, conocido como el código de Urnamo. Este código que va a ser el código estamos complicados con la voz, de Urnamo, va a ser homogeneizar la justicia en Mesopotamia central, en su reino. Que homogeneizar la justicia quiere decir, digamos, que ley pareja para todos, ¿no? Para todos y todas. Va a construir múltiples templos también, va a ser constructor, va a construir nuevos canales, nuevas rutas comerciales. La verdad que, por lo que comenta Liverani, un buen administrador, una buena gestión. De este periodo, lo bueno y lo que también en otros periodos, es que todo va a quedar registrado en fuente. Gran trabajo ahí para los asirólogos, para los arqueólogos. Estos tratan de organizar la economía, esta gran cantidad de fuentes, y realizar una buena administración del reino. Se va a controlar a los comerciantes. Liverani, el autor, va a plantear que el centro de gravedad se va a desplazar, como venimos diciendo, hacia el norte, ya que las tierras obviamente van a estar menos explotadas que en el sur, que ya estaban explotadas hace el tiempo, ¿no?
Luego de Urnamu vamos a tener a su sucesor, a Shulgi. Shulgi va a ser su hijo, Shulgi, Shulgi. Este se va a divinizar, de nuevo ahí a la divinización. Va a realizar una boda sagrada con una sacerdotisa en su proceso de divinización. Esta sacerdotisa va a reemplazar una diosa que se llama la diosa Inara. Inara significa la madre de todos. Y como te casas con la madre de todos, el rey pasa a ser el padre de todos. Y esto esto produce una centralización total, un mando directo, una centralización total. Shuli va a realizar diversas campañas en el norte mesopotámico. El sí se va a querer expandir, va a querer salir de Mesopotamia central y va a empezar a ampliar su reino. Él dice que para protegerlo, para asegurar las rutas comerciales, realiza una obra muy llamativa que va a ser una especie de muralla china protegiendo a su pueblo de los amorritas. Los amorritas desde el norte mesopotámico, digamos. Pero luego después de Shulgi, bajo el reinado de el rey Ibi-Sin con W, me parece, dos B largas, no W, va a comenzar la decadencia de los neosumerios. Se va a formar una especie de división contra el mundo para ellos considerado bárbaro y la idea de una sola realeza. La tercera dinastía de Ur se va a seguir apoyando principalmente en la producción agrícola, va a unificar la gestión de la administración del imperio y otros imperios habían dependido del comercio, en el caso de Ur-3 va a ser lo contrario, ellos no van a depender del comercio por su trabajo agrícola, por su desarrollo. La administración va a conocer hasta las medidas de las parcelas dedicadas al cultivo. Esto significa que va a haber mucho control de la producción agropecuaria. Esto, una organización superior a lo que veníamos viendo, ¿no? Va a haber un aumento de la producción literaria, obviamente este aumento de producción literaria constatado, y se van a formar escuelas, pero estas escuelas solo la elite van a tener acceso, ¿eh? Esto va a seguir siendo igual, ¿no? Se va a crear, estas escuelas van a producir un aumento de los escribas, se va a crear un gran cuerpo de escribas por parte del Estado, estos encargados de la administración económica del imperio. Y bueno, finalizando la dinastía de Ur-3, en la que esta va a entrar en decadencia, que ya estamos llegando 40 minutos, las invasiones de la zona del Elam, o sea, del Elam. Repasamos de nuevo, invasiones del Elam del sur mesopotámico, derriban al imperio hasta el año 2000 a.C. ¿Y qué va a pasar con esta Mesopotamia homogeneizada, unificada? Se vuelve a fragmentar. Parece loco, en Egipto pasa lo mismo, en los periodos intermedios, en los reinos, antiguo Egipto unificado, en el primer periodo intermedio, segundo periodo intermedio, fragmentado. En Mesopotamia también. Pasamos la tercera dinastía de Ur, un intento de Mesopotamia unificada, a una invasión de Elam, fragmentación. Y bueno, dijimos, de arriba del imperio hacia el 2000 a.C., ¿no? Fragmentación, y la idea del rey de los cuatro extremos, de los 4 puntos, hay una que son 2 flechas, 4 extremos. Te dibujo una idea de ideología universal, de imperio universal. Va a conformarse para la posteridad fijándose ideales. Liberani dice, el autor dice, que hacia afuera de la Mesopotamia no van a reconocer la gente de Mesopotamia otras entidades políticas como ellos. Lindo ego tenía, ¿no? La idea central es la de extraer materias primas desde el afuera, para producir ellos, ¿no? El órgano central va a ser la Mesopotamia y hacia afuera vienen los recursos. Ahí está mejor explicado. Hacia afuera vienen los recursos, ellos son el órgano administrativo y central y son el centro del mundo. Así que nada, llegamos al fin de este video, vimos 3 capítulos de Liberani a los
a los pedos. Si no entendieron algo, vayan para atrás. Y si no van para atrás y no lo entienden, lean, porque sin leerlo esto es imposible, sin hacer línea de tiempo, sin chequear los mapas. A mí me faltaron mapas. Así que en el próximo vamos a hacer un pequeño repaso, un video cortito con las fuentes de este periodo, con las fuentes más importantes. Así que un saludo y nada, espero que estén pasando bien la cuarentena. Espero que las clases online de todas las facultades, yo más en el Joaquín, resulten para todos y que se pueda aprovechar el año a pesar de todo. Un saludo.